Vamos a adentrarnos en la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios que nos acompaña, que nos asista. Pidamos al Espíritu de Dios que nos regale el don de la sabiduría y del entendimiento. Sabiduría para entender y entendimiento para retener, comprender. Pidamos al Espíritu Santo de Dios en esta tarde, en el lugar donde estamos, que nos consagre, que nos bendiga, que nos asista, así como asistió a Jesús en el bautismo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces hoy a trabajar el tema de el evangelista San Lucas. Y con este evangelista vamos llegando casi a la finalidad de los evangelistas sinópticos. Les reitero, seguir la misma línea que hemos venido sosteniendo, como el cuadro sinóptico o el mapa conceptual, para que se nos facilite la adquisición de el aprendizaje. San Lucas, vamos entonces a empezar a hablar del autor. ¿Quién era Lucas? ¿Cuál fue la intencionalidad? San Lucas fue discípulo de Pablo. Que fue Marcos y ahorita Lucas, fueron dos evangelistas que no tuvieron contacto directo con la persona de Jesús. Marcos, discípulo de quién? Marcos, discípulo de quién? De Pedro. De Pedro. ¿Sí? Y Lucas, discípulo de Pablo. Por favor, alguien que me busque Filemón 24. Filemón 24. ¿Por qué digo Filemón 24? Porque es una carta que solamente tiene un capítulo. Entonces uno puede decir tranquilamente o mencionar el versículo. Entonces Filemón 24, pero para que no se les confunda, profe, es que no encuentro el capítulo 24, entonces Filemón 1:24. Está después de Colosenses 4. Filemón 1:24. ¿Quién dijo yo? Es decir, el versículo 24. La proclamo. Ya, profe, yo la tengo. Bueno, quien la tenga, por favor, la comparte. Bueno, entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo... No, solo el versículo 24. Ah, perfecto, profe. El versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí está. Marcos, Pablo le está diciendo a Filemón, Marcos, Lucas, mis fieles colaboradores. Entonces ahí comprendemos de que Lucas es discípulo de Pablo, según Filemón 1:24.
repito, esta carta es solamente una carta que no tiene capítulos, por eso empieza con el versículo 1. Si ustedes se pueden ver allá en sus sagradas Biblias, no ven el número 1 grande porque no tiene capitulación. Solamente tiene 25 versículos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Muy bien. Bueno, entonces Lucas, discípulo de Pablo en sus viajes misioneros. Lucas fue de profesión médico, fue médico. Alguien que me busque Colosenses 4:14. Está antes de Filemón, ahí a la otra paginita. Colosenses 4:14. ¿Qué pasa pues con ese juego de Biblias? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Hágale por favor, don Jairo. Listo. Los saludan Lucas, el médico querido, y Dimas. Saluden a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la comunidad que se reúne en su casa. Muy bien. Saludo, Lucas, nuestro médico. Miren, ahí está entonces. Colosense nos está diciendo que Lucas tiene como profesión médico. Por eso San Lucas denomina o es visto el evangelio, este texto de la misericordia o de la sanación. Por eso San Lucas, la manera de escribir tiene un tinte sanador, tiene un tinte de esperanza. Nos encontramos, de hecho, con las parábolas de el hijo pródigo, el buen samaritano, ¿sí? La oveja perdida. Entonces, porque él hace alusión a su profesión. Entonces, él como que pone al servicio su profesión para hacer más asequible la vida de Jesús en nosotros. También fue el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso el texto de los Hechos de los Apóstoles también es reconocido como el Evangelio del Espíritu Santo. Evangelio porque lo escribe un evangelista. Y del Espíritu Santo porque es el texto que nos habla más de lleno de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles. Alguien que me busque, por favor, el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y a ver cómo inicia este texto. Profe. ¿Sí? El primer capítulo. Sí. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio. Muy bien. El día en que subió al cielo. Exacto. Miren qué interesante. ¿Cómo inicia entonces el escrito de los Hechos de los Apóstoles? El Hecho de los Apóstoles se inicia con un saludo muy paulino, ¿sí? Con un saludo muy paulino. Miren que Pablo, desde la cárcel, cuando estaba en prisión, le escribía a su amigo Teófilo. Y entonces miren que Lucas también va a escribir, ¿a quién? Teófilo. Entonces va a tener también un tinte paulino los saludos de Lucas. De ahí entonces empezamos a comprender ese discipulado de. Ahora vamos entonces a ver en qué fecha fue escrito el texto. Fecha de escritura. Fecha de escritura. En el año 85. ¿Sí? Obviamente después de Jesús. En el año 85 después de Cristo. ¿Cuáles son los destinatarios? ¿A quién fue escrito este texto? Los destinatarios.
Lucas le va a escribir a los paganos, ¿sí? Le va a escribir a los paganos, a las personas que provenían del paganismo. Entiéndase paganos a aquellos que no tenían la religión monoteísta, los que tenían mucha, por así decirlo, muchas ideologías religiosas o adoraban a muchos dioses, es decir, eran politeístas. Politeístas, sí. Exacto, sí, eran politeístas, no eran monoteístas. Profe, No ser entonces San Lucas... Ay, sí, perdón, Oscar. profe. No, siga, profe, tranquilo. No, entonces, Lucas y Mateo escribieron en el mismo año, en el 85 antes de Cristo. Exacto, sí, señor. El Mateo es entre el 80 y el 85 y Lucas en el 85. Muy bien. Ah, bueno, listo. Decía entonces que era escrito para los paganos. Entiéndase paganos, los que no creían en un solo Dios, los que no entraban en la religión monoteísta. Entiéndase religión monoteísta al islamismo, al judaísmo y al cristianismo. Anoten eso, ¿sí? Entiéndase religión monoteísta al islamismo, al judaísmo y al cristianismo, ¿sí? Entiende hacia ellos. Que sí creían en un solo Dios. Miren qué interesante, y es que lo podemos corroborar en el libro del Éxodo cuando vemos que los israelitas empezaron a crear al becerro de oro. ¿Por qué? Porque venían de una cultura politeísta, ¿sí? Miren, cuando se sintieron solos allá, que Moisés se fue y los dejó como ovejas sin pastor, ellos le dicen a Aarón, por favor, entonces háganos a un becerro para nosotros saber a quién adorar, porque aquí nos quedamos pues como mirando para el páramo, ¿cierto? Entonces desde ahí viene como ese paganismo a lo cual los evangelistas quieren escribir. Profe, me volví a repetir que... Profe, qué pena, me volví a repetir los monoteístas, ¿cuáles eran? Qué pena. Monoteístas, sí. Islamismo, judaísmo y el cristianismo, ¿sí? Esas eran las religiones, o son las religiones monoteístas, con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Ahora las palabras claves. Las palabras claves de este evangelista. Primero, misión de Jesús. La misión de Jesús. Lucas va a poner de alto relieve o en primer plano la misionología de Jesús. La importancia de la cual Jesús viene a hablarnos. ¿Por qué es importante esa misión? Esta misión conlleva a un grado de ¿qué? De salvación y de unicidad con Cristo. Luego, otra palabra clave, liberación del mal a los hombres. Liberación del mal a los hombres. Por eso Lucas también va a tener de plano una predicación de conversión y de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la salvación está para todos los hombres, pero en medida de conversión. El hombre debe convertirse y arrepentirse para poder entrar en este plan salvífico. Y en tercera instancia, otra palabra clave, carácter universal de salvación. Carácter universal de salvación. ¿Qué quiere decir esto? De que la salvación es para todos los hombres.
es universal, no hay excepción de personas, no hay límites. Para todos alcanza la salvación. Esas son las palabras claves. Y ahora vamos a mirar el símbolo de este evangelista. El símbolo. El símbolo es el toro, animal del sacrificio. El toro, que es el animal del sacrificio. Pregunto, ¿dónde se da o dónde se hace en nuestros templos el sacrificio? En el altar. En el altar. En el altar. En el altar. ¿Sí? El toro va a representar el cordero inmolado en el altar. Por eso, el altar es el lugar más importante y central de los templos parroquiales. Ojo con eso. Si bien lo sabían, constatan el conocimiento. Si no lo sabían, ya les queda de aprendizaje. El lugar más importante del templo es el altar, porque es donde Jesús se va a hacer vivo y presente en la Eucaristía. ¿Por qué entonces San Lucas es denominado toro? Porque su evangelio, podríamos decirlo, inicia en la predicación, más bien inicia, no la predicación, sino que su evangelio inicia en el templo, en el templo donde está un sacerdote. ¿Quién es el que ofrece? ¿Quién es el que hace el ofrecimiento? Sacerdote. El sacerdote. Vamos, por favor, alguien que me lea Lucas 1, versículo del 8 al 11. Versículo 8, 11. Lucas 1, 8, 11. Después de esto, caminaba por las ciudades y las aldeas, predicando el reino de Dios. No, Lucas 1, versículo del 8 al 12. Ay, perdón. Por favor, silenciemos los micrófonos para que la grabación de la clase quede mejor. Profe, ¿le leo? Sí, ya lo tiene. Ah, bueno, hágale bien pues, compañera. Estando él de servicio ante Dios en el turno de su clase, le tocó en suerte, conforme al uso litúrgico, entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Todo el pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, cuando se le apareció a Zacarías un ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso. Muy bien, demos hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí, por favor. Miren que ahí acabamos de entender dos términos. Santuario, que santuario representa ¿qué? El templo. ¿Y dónde se le apareció? En el lado derecho del altar. Altar, ¿el lugar de quién? Del sacrificio. ¿Y a quién se le presentó? A un hombre de oficio sacerdote, el que ofrecía. Por eso el símbolo de Lucas es el toro, porque su evangelio, repito, inicia en la aparición del ángel en el santuario a un sacerdote en el lugar del sacrificio, en el lugar del altar. Esto nos tiene que decir algo.
Miren que los otros dos evangelistas que ya hemos trabajado nos han dicho, por ejemplo, Marcos, león, porque el evangelio se empieza a predicar en el desierto y el león es denominado el animal del desierto. Mateo es visto, el hombre visto como ángel, porque es a un hombre quien se le anuncia el nacimiento de Jesús, que es a José, y además porque nos inicia su evangelio con toda la ascendencia de Jesús, representada en los patriarcas. Y ahora San Lucas en el Toro, porque inicia su texto en una aparición en el templo. Entonces, esto nos tiene que dar algo y nos tiene que decir que todo va teniendo ¿qué? Todo va teniendo sentido. Muy bien. Ahora vamos a ver la división del evangelista de San Lucas. Cómo San Lucas va a dividir su obra. Por favor, silenciemos micrófonos y solamente lo activa quien vaya a participar o a quien el profesor le dé la palabra, para que nos quede más nítida la grabación. Descripción de la obra de Lucas. Primero, nacimiento y vida oculta de Jesús. Nacimiento y vida oculta de Jesús. Nos lo vamos a encontrar en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 1 y 2 nos vamos a encontrar esta primera parte. Nacimiento y vida oculta de Jesús. Vea qué interesante entonces cómo en el capítulo 1 nos vamos a encontrar con, ya lo leíamos ahora, o ya no lo leía la compañera, con el anuncio del nacimiento de ¿quién? De Juan el Bautista. Y con el nacimiento ¿de quién? Del Señor, la anunciación. De la anunciación de Jesús, ¿cierto? Que lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 26 y siguientes. Este primer capítulo lo podríamos denominar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, lo podríamos denominar ahí. ¿Por qué? Porque en estos primeros capítulos, tanto el 1 como el 2, nos vamos a encontrar con algo bellísimo que la iglesia denomina cánticos o alabanzas. ¿Que la iglesia denomina qué? Repito, cánticos o alabanzas. Y alabanzas o alabanzas. Cánticos o alabanzas que ustedes y yo nos vamos a encontrar con un método de oración que la iglesia tiene, como es el rezo de la liturgia de las horas. Y que ustedes muy piadosamente rezan cumplidamente, muy cumplidamente, muchos de ustedes lo hacen. Eso está bien. Vamos a mirar entonces cuáles son esos cánticos o esas alabanzas que podríamos entonces denominar como maravillas de Dios. Esos cánticos y alabanzas son 3. El primero lo denominamos el Benedictus. El Benedictus, que traduce bendito. El Benedictus. El segundo es el Magnificat, que es el que la Virgen María proclama después del encuentro entre ella e Isabel. Y el tercero es el cántico de Simeón. Simeón. El Benedictus lo vamos a encontrar
en el versículo 68 al 79. ¿Sí? En el versículo 68 al 79. Digo versículo, ¿por qué no digo el capítulo? Porque estamos hablando del capítulo ¿qué? 1. Del capítulo 1. Uno. Muy bien, muy bien. Entonces es redundar. Entonces el Benedictus lo encontramos en el versículo 68 al 79. El Magnificat lo encontramos en el versículo 46 al 55. ¿Sí? ¿Versículo qué? 46 al 54. Perdón. Al 55. 46, 55. ¿Sí? Del capítulo 1. Y el cántico de Simeón lo vamos a encontrar en el capítulo 2, ahora sí, anunciamos el capítulo 2, 29, 32. ¿Sí? Capítulo 2, 29, 32. ¿Cómo va a iniciar el Benedictus? El Benedictus va a iniciar diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Miren que es un cántico de bendición. Ha visitado y redimido a su pueblo Israel. Es decir, como que viene a sacar de una, por así decirlo, de una desgracia a un hijo de Israel, porque no era... porque no tenía la facultad de ser papá, ¿sí? No tenía la facultad de ser papá, Zacarías. Entonces, por eso es un cántico de bendición. En este mismo cántico va a decir, y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. ¿De quién están hablando allí? De Juan el Bautista. Juan De el Bautista. Juan el Bautista, ¿cierto? Muy bien. Nos visitará una luz que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿De quién están hablando ahí? Jesucristo. De Jesucristo. Entonces miren qué interesante, el Benedictus. El Magnificat empieza, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y mi espíritu ¿Sí? se alegra. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María exalta, alaba al Padre. También porque dice, ha destronado a los ricos y ha ensalzado a los pobres. Entonces una alabanza también. Y en última instancia tenemos el cántico de Simeón, que es como el cántico ya de la plenitud de la vida. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Miren que en el rezo de la liturgia de las horas nos lo encontramos el Benedictus en las laudes, el Magnificat en las vísperas y el cántico de Simeón en las completas. En la mañana, el Benedictus nos visitará el sol que nace de lo alto, es decir, bendigamos al Señor al inicio de la jornada. En el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, es decir, es como alabar a Dios por las grandezas que hemos hecho durante el trabajo, durante el día. Y el cántico de Simeón es entregar nuestra vida ya al descanso, entregar nuestra vida al Señor. Por favor, silenciemos micrófonos. Bien. Le pido el favor a Jorge Hernán Giraldo Bedoya silenciar el micrófono, por favor. Ya. Ay, perfecto, es que eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, muchachos, cuando los que rezan sagradamente la liturgia de las horas sepan cómo hacerlo. No lo hagamos únicamente porque nos dice pase a la página 27, pase a la página 18, no.
sino con sentido de oración. Profe, ¿qué método de oración me da usted para mi oración personal y todo? Aquí la tienen, vean. La Sagrada Escritura. Sin querer decir que otros métodos de oración, como el rezo de novenitas, como las jaculatorias, no sean importantes, sí. Pero en medida de que lo hagamos en tónica de ¿qué? De oración y meditación. Qué bueno sería cambiar el término de voy a rezar el rosario por voy a meditar el Santo Rosario. ¿Sí? Porque rezar es como, perdónenme lo que voy a utilizar, es como rellenando chorizos. ¿Sí? Rezar, rezar, rezar. Mientras que meditar es entrar en esa contemplación a través de. ¿Claro está aquí? Sí. ¿Ves? Eso es lo que nos invita estos dos primeros capítulos de San Lucas. Segundo, preparación del misterio de Jesús. Preparación del misterio de Jesús. Preparación del misterio de Jesús. Nos volvemos a encontrar con el término ministerio o misterio de Jesús, ¿sí? Lo vamos a ver en el capítulo 3, 4, 13. 4, 1, 13. Les reitero, capítulo 3, todo el capítulo 3, capítulo 4 del 1 al 13. Hasta ahí nos vamos a encontrar con la preparación del ministerio de Jesús. El capítulo 3 nos va a hablar de ¿qué? De la preparación que nos va a hacer Juan el Bautista. Cómo nos empieza a anunciar nuevamente el advenimiento de Jesús. Nos lo va a preparar. Aquí también en este capítulo 3 nos van a hablar de la venida del Espíritu sobre la persona de Jesús. ¿En qué momento? En el momento del bautismo. La presencia del Espíritu cobija a Jesús en el bautismo. Entonces lo vamos a ver en el capítulo 3. El 3 nos va a hablar entonces de la anunciación de la venida del Salvador por Juan el Bautista y la venida del Espíritu Santo sobre Jesús. El capítulo 4, del 1 al 13, nos va a poner en la escena nuevamente de la tentación, de las tentaciones. Miren qué interesante, y es que ya nos vamos encontrando con los otros dos evangelistas que ya hemos trabajado. Después del bautismo, tanto Marcos, Mateo y Lucas nos están poniendo a Jesús en el desierto, en las tentaciones. Claro, hasta aquí no hay mucho pues que mirar. Entonces hasta ahí llega esta preparación del ministerio de Jesús. Tercero, la misión en Galilea o el ministerio en Galilea, ¿sí? Misión o ministerio en Galilea. En Galilea. Nos lo vamos a encontrar desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50. Quiere decir entonces que hay un periodo de tiempo, por así decirlo, en estos capítulos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Hasta ahí llega este periodo del ministerio de Jesús. Pero este ministerio de Jesús va a tener 4 etapas.
Vamos a anotarlas muy bien. 4 etapas en este ministerio o misión de Jesús en Galilea. Primera etapa, la predicación inaugural en Nazaret. ¿Sí? Predicación inaugural en Nazaret. ¿Sí? Predicación inaugural en Nazaret. Esto lo vamos a ver desde el capítulo 4, versículo 14. Por favor, alguien que me lea el versículo 14 del capítulo 4. Creo que ya deben estar ahí bien atentos con las citas bíblicas. Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendía por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Muy bien. Ese ministerio o esa misión de Jesús siempre va a estar acompañada de la efusión ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Siempre va a estar entonces ahí acompañada esta misionología de Jesús, por así decirlo. Segunda característica, antes de la elección de los 12. Antes de la elección de los 12. ¿Sí? Antes de la elección de los 12. ¿Qué quiere decir antes de la elección de los 12? Entonces, decir que Jesús antes de la elección de los 12 predicó también su evangelio. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4 hasta el versículo 31. ¿Sí? Es decir, del versículo 15 en adelante hasta el versículo 31 del capítulo 4. Tercera característica. Si la anterior fue antes de la elección de los 12, ¿la tercera cuál será? Después. Después de los 12. Muy bien. Entonces, tercera característica, después de los 12. ¿Sí? Después de los 12. Eso lo vamos a encontrar en en San Lucas, estamos en Lucas 6:12. ¿Sí? San Lucas 6:12. En San Lucas 6, en el capítulo 12, en el versículo 12, vamos a iniciarlo. Alguien que me lea rápidamente el versículo 12. Por aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Sí. Sigo. Siga, por favor, sí. Cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a quienes constituyó apóstoles. Muy bien, ahí está. Entonces, de ahí para allá, ya vamos a ver la misionología de ¿quién? De los apóstoles. Y la cuarta característica que vamos a encontrar es actividades en compañía de los 12, ¿cierto? Actividad en compañía de los 12. A partir del capítulo 8, 1 y siguiente, hasta el 9:50. Miren entonces cómo vamos entendiendo de una manera más práctica y más sencilla la obra de Lucas. ¿Claro hasta acá? Sí, profe, muy claro. Pues muy bien, alguien que me lea el versículo 1 del capítulo 8. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, reclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12. Ahí está, ¿sí ven? Lo acompañan. Entonces, los 12 fueron testigos de toda la actividad que iba a suceder ahí. ¿Qué actividades iban a suceder? Como Jesús calma la tempestad, Jesús camina sobre las aguas. Entonces, van a estar como en esa tónica. Y en cuarta instancia, es decir, cuarta división, recuerden, ojo, les aclaro. San Lucas nos va a dividir su evangelio en 6 partes.
La primera, nacimiento y vida oculta de Jesús. La segunda, preparación del misterio. Tercera, misión La y ministerio de misión. Jesús. Exacto. Y esta misión y ministerio de Jesús en Galilea tiene 4 características. Ya las acabamos de decir. Ahora vamos Muy bien. a la cuarta división del texto. Cuarto. La subida de Jesús a Jerusalén. Subida de Jesús a Jerusalén. ¿Sí? La subida de Jesús a Jerusalén. Esta va a estar comprendida. Si este terminó en el versículo 50, ¿cuál continuará? Entonces, en el capítulo 9, 51 hasta el 19, 27. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Recuerden, no es que ustedes vayan a leer el 9 y luego se van para el capítulo 19, no, que está en todo ese periodo de tiempo de capitular, ¿sí? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, quiere decir que tiene 11 capítulos en ese proceso de la subida de Jesús a Jerusalén. Esta etapa, o más bien, esta cuarta división va a tener 3 etapas. 3 etapas. Primera etapa. Si la anterior tuvo 4 características, esta va a tener 3 etapas. Primera etapa. Escuchar y poner en práctica el Evangelio. Escuchar y poner en práctica el Evangelio. ¿Sí? Escuchar y poner en práctica el Evangelio. Por favor, alguien que me lea o nos lea el versículo 51 del capítulo 9. Sucedió que como se iban los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Siga. Envió pues mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Muy bien, de más ahí. No... Envió pues a un grupo de mensajeros, ¿vio? Ya empezó a enviar a quienes evangelizaran para que tuvieran esa dinámica de escuchar y poner en práctica el Evangelio. ¿Quiénes van a ser? Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces lo vamos a tener en el versículo capítulo 9, versículo 51 y siguiente. Segunda etapa. La puerta estrecha. La puerta estrecha. Esta escena la vamos a ver en el capítulo 13:22 hasta el 17:10. ¿Sí? En el capítulo 13:22 hasta el 17:10. Vamos a ver esto. Si alguien me lee, por favor, el versículo 22 del capítulo 13. De camino a Jerusalén, Jesús enseñaba a la gente de los pueblos y aldeas por donde pasaba. Una vez uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús les dijo: sigo. Siga. Esfuércense en entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Después que el amo de la casa se levante y cierre la puerta, los que de ustedes hayan quedado fuera comenzarán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces,
Hasta ahí, por favor. Ustedes miren cómo nos van a invitar a esa puerta estrecha. Serán muchos los que se salven. Empieza con una pregunta. ¿Sí? Y la tercera etapa de esta cuarta división es esperar la venida del reino. Esperar la venida del reino. Nos lo vamos a encontrar en el capítulo 17, 11, hasta el 19, 27. ¿Cierto? Ahí termina, hasta el 19, 27. Ahí va a terminar entonces esta tercera etapa. Esperar la venida del rey. Por favor, alguien que me lea el 17, 11. Yendo Jesús camino a Jerusalén, pasó por entre Samaria y Galilea. Sí. Al entrar en una aldea, salieron 10 leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia, diciendo a voces: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Viéndolos, él les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, sintiéndose curado, volvió glorificando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Y por favor, vamos al versículo 20. Muy bien, vamos al 20. El 20. Sí. 12, 20 y al 20. Interrogando por los fariseos sobre cómo llegaría el reino de Dios, respondió: no será espectacular la llegada del reino de Dios, ni se dirá helo aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Ahí está, miren qué interesante entonces. Esa etapa de esperar la venida del reino no es algo estupefacto, como los sacerdotes o los fariseos pensaban en el momento. ¿Sí? El reino de Dios está dentro de cada uno. Y vamos entretejiendo, vamos haciendo posible esa tercera etapa en nuestra vida. Es decir, esperar esa venida del rey. Miren entonces cómo San Lucas nos va poniendo de lleno su obra evangélica. Cómo nos va diciendo cómo debemos irnos adentrando en cada una de ellas. Yo considero, muchachos, que esta manera de irnos desglosando los evangelios se nos hace más fácil adquirir el conocimiento de ellos. ¿Sí? Totalmente, sí, muy bien. Dejemos por hoy hasta ahí. Para entre 8 días, si Dios quiere, continuamos con la quinta y la sexta división del Evangelio y con los hechos de los apóstoles. La primera parte vamos a procurar terminar el Evangelio de Lucas para adentrarnos en el Evangelio de San Juan. ¿Les parece? Bueno. Listo, profe, muy bien. Muy bien. ¿Cómo les ha parecido la exposición de este tema hasta el momento? Muy excelente, profe. Muy excelente, profe. Nos ayuda mucho a comprenderlo mejor. Bien. Sí, es muy como de un recorrido bien importante por todos los evangelistas, porque retomamos todos los hechos importantes de la vida de Cristo. Pero sobre todo me parece que es como una metodología muy importante para ahondar en la palabra de cada uno de los evangelistas, ya que nos referencian por capítulos, versículos, según pues la acción o el momento que quiere expresar el evangelista. Muy bien, muchas gracias. Hoy nos enseña también a mirar todos los aspectos de cada uno de ellos,
ellos no hablan igual todos, cada uno tiene su forma de enseñarnos a la vida de Jesús. Exacto, muy bien, Pedro. ¿Alguien más? ¿Cómo se ha sentido con este curso? Profe, pues yo me he sentido muy bien y así como usted hace las divisiones de cada evangelista, pues, o sea, como usted dice, se acerca uno más fácil para leer la palabra. Entonces, muy bueno este método, profe. Muy bien, muchas gracias. Profe, la metodología es excelente, hombre, y nos llega mucho a interrogarnos en muchos aspectos. Bien, muy bien. Bueno, sigamos entonces. Yo admiro este grupo, y los grupos pues que he trabajado, porque están ávidos de querer el conocimiento. Y eso está muy bien, ¿sí? Pero recuerden lo que yo les decía al inicio, más que tener un conocimiento académico, es irlo aterrizando para nuestra vida personal. ¿Listo? Bueno. Sí, señor. Que el Señor los bendiga y que tengan un buen fin de semana y que la Virgen María les acompañe. Amén, profe. Muchas gracias. Nos encontramos. También, Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Feliz tarde.